Deseamos muchas bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes, esperando que su grande misericordia esté siempre en cada hogar de esta ciudad de Rivas, de todo Nicaragua y más allá de nuestras fronteras donde nos sintonizan. En esta ocasión vamos a tocar un tema que está muy vinculado a la realidad que hemos estado viviendo ya alrededor de unos 7 meses en este año. Y el 31 de marzo de 2020 yo preparé una reflexión que la titulé en aquella ocasión: ¿qué pasará en el mundo después del COVID-19? Pero ahora podríamos plantear la cosa de otra manera. ¿Cómo vamos a enfrentar una pandemia que ya va, por decirlo así, a lo largo? Es decir, que no podemos decir ya terminó, ya desapareció. No, posiblemente, y lo hemos estado observando, en algunos lugares pues se ha atenuado, ha disminuido, ha menguado, pero resulta que también se han dado lo que se llama rebrotes de esta misma enfermedad. ¿Por qué? Porque el virus todavía se encuentra en el ambiente y a nivel mundial. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente: no podemos pensar que el mundo continuará su misma marcha después del inicio de esta pandemia. Eso sería un absurdo y lo estamos observando, porque se trata de un virus que ha humillado y ha puesto de rodillas a toda la humanidad. Sin temor a equivocarme, pues no será el mismo mundo, y no es tampoco, no es ya, y lo podemos decir en presente, ese mundo que veníamos observando antes de la pandemia. Es decir, que esta pandemia ha marcado un antes y un después. Muchos cambios han marcado a la humanidad. Antes de Cristo, sabemos muy bien a través de la historia. Y después de Cristo, pues las cosas se han acelerado mucho, pero mucho más. Tanto en la edad antigua como en la media, en la moderna, en la contemporánea y en lo que se llama la posmodernidad. Es decir, se han dado unos cambios terribles en el mundo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que desde los albores, desde los inicios de la humanidad hasta nuestros días, se han producido una serie de cambios o avatares que han influido para bien o para mal en la historia de la raza humana. Muchos de ellos violentos y trágicos. Imagínense ustedes que en toda la historia de la humanidad, dicen los estudiosos, que solamente han habido 300 años de paz. Y esos 300 años no han sido consecutivos, no, sino que entre guerra y guerra, entre guerrillas, entre alborotos, entre levantamientos y demás, pues se han ido sumando esos 300 años. Eso es una vergüenza para
la humanidad. Imagínense ustedes, la Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos. En la Segunda, 50 millones de muertos. Y ahora, sin meter la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y otras guerras que han surgido en la humanidad. Qué mal testimonio. Los hijos de Dios, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, estemos en este plan todavía, incluso algunos fabricando armas de destrucción masiva. Y ahora fíjense que no fue un arma atómica, sino que salió de un laboratorio un virus que nos tiene en una situación muy triste a toda la humanidad. Entonces, además de todas estas guerras y esta violencia que se ha dado, pues nosotros podemos decir que hay otros manifestaciones generadas por el pecado, de el placer mundano, el individualismo, el narcisismo, la avaricia, la soberbia, el odio, que todo esto es fruto de la carne, como dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 5. A todo esto le podríamos agregar el demonio, como le llaman algunos por ahí, de la tecnología, la robotización, el secularismo y la mamonlatría, que es la adoración al Dios de las riquezas. Entonces, nosotros podríamos hacernos una pregunta. ¿Cómo estaba marchando el mundo antes de la pandemia? Y esto es bastante triste. Y escribo el verbo estar en pretérito imperfecto. ¿Cómo estaba? Pues el mundo, podemos decir, y lo sabemos muy bien, tenemos conciencia, que dio un giro de 180 grados y que lo tiene espantado, angustiado, desesperado, desesperanzado y desconcertado. Todo esto como el resultado de una carencia de espiritualidad auténtica y sincera. Es decir, la humanidad entera se ha olvidado de Dios y se sigue olvidando de Dios. Y para muchas personas lo que está sucediendo no ha servido para nada. No han reflexionado, no quieren reflexionar, no quieren meditar, no quieren detenerse y hacer un examen interno para ver si estamos respondiendo o no a las demandas que nos plantea el Señor en su santa palabra. La sociedad mundial ha estado marchando al margen de un auténtico evangelio, pues se ha dejado contaminar y contagiar, no solamente por el virus, sino por prácticas supersticiosas, esotéricas, hipócritas, irracionales, blasfemas y heréticas. En resumen, ha caído en el contubernio y el maridaje con los antivalores que caracterizan a una generación maligna y perversa, como dice San Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 15. Desafortunadamente, la iglesia no ha sido la excepción, pues un sector importante de la misma se ha identificado con la iglesia de la Odisea, que el visionario de Patmos menciona en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Pero solamente nos vamos a detener aquí. Capítulo 3 de Apocalipsis, a partir del versículo 14, que nos dice
Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínense ustedes, hermanos, qué expresión más dura. Esa es la peor iglesia, podríamos decir, de las 7 que se mencionan en el Apocalipsis. Pues algunos sectores importantes de la iglesia hoy en día se han identificado plenamente con esta iglesia que le da náuseas, le da vómito al Señor. Imagínense ustedes qué expresión más desagradable, más triste, más fea. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado. También la iglesia ha tomado otro camino. La iglesia se ha dejado contaminar, se ha dejado contagiar por prácticas que nada tienen que ver con lo que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras, y que están siguiendo doctrinas erradas de hombres que no tienen la mínima preparación espiritual, que no tienen la mínima consagración y que no han tenido ni han sentido el llamado del Señor para el servicio cristiano. Entonces, otra pregunta. Yo en aquel momento lo escribí en futuro. ¿Cómo marchará? ¿Cómo marchará el mundo después de la pandemia? Ahora podríamos plantearlo de otra manera. ¿Cómo estamos marchando ahora que estamos experimentando esa prueba para uno, castigo para otros? Porque Dios castiga, y aquí está en la Biblia, Dios castiga. Y de eso debemos estar muy, pero muy claros. Incluso en Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y por qué no buscamos al Señor? ¿Por qué no nos acercamos a Él? ¿Por qué no enderezamos el rumbo de nuestra vida? Entonces, debido a la marcada influencia de lo que se llama el secularismo, que es prácticamente una renuncia a la realidad espiritual o trascendente, que por cierto, eso ha movido y está moviendo, lamentablemente, a un sinnúmero de personas con cierta influencia a nivel mundial, a que se constituya sin tomar en cuenta a Dios, oígase bien, sin tomar en cuenta a Dios. Han elaborado lo que ellos llaman la agenda de un nuevo orden mundial. Y eso también, eso es un disparate, pero ese disparate no es de Dios. Es un disparate de un grupo de personas que quieren llevar el rumbo de la humanidad por un camino torcido, equivocado, extraviado, y que nada tiene que ver con los planes de Dios. Porque, fíjense también, aquí mismo nosotros podemos encontrar, y esto es sumamente importante, en Jeremías 29:11, leamos lo siguiente. Vean lo que dice aquí: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Esos son los planes de Dios, no los planes de los hombres,
que son de lo más absurdo, de lo más descabellado y que quieren reducir la población mundial de una manera perversa, satánica, demoníaca. ¿Y en qué consiste eso que le llaman el nuevo orden mundial? ¿En qué consiste? Así, de una manera muy rápida, muy somera. Uno de ellos es el control y censura de toda la información. Otra de ellas es la digitalización de todo, la información, el dinero, la vida, lo que sea. Cuarentenas y ley marcial, una forma de restricción de los ciudadanos. Una más, lo que se conoce como la Agenda del 2030, lo que se llaman ciudades inteligentes. Y la conclusión de ese nuevo orden mundial es lo que sale de Wuhan, ahí de China. Imagínense ustedes, hermanos, a esto se le llama el nuevo orden mundial. Y yo, amados hermanos, hermanas, los que pretenden esto, Señor, es crear un nuevo caos mundial. Porque donde no está Dios hay desorden. Donde no está Dios presente, las cosas se descontrolan y toman un rumbo equivocado. Y por eso es que nosotros debemos depender siempre de Dios. Ahora es cuando más, todo el tiempo, no todo el tiempo, pero ahora es cuando más debemos depender solo, única y exclusivamente del Señor. Y por eso dice aquí, para concluir: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Isaías 29:14 y en Primera de Corintios, que ya lo hemos leído. Gracias, Padre. Muchas gracias, porque podemos depender de ti. Ayúdanos a entender tus designios, tus planes, Señor, que sabemos tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Tu palabra nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ayúdanos, Señor, a cultivar esa vida abundante, dándonos sabiduría, dándonos sencillez, dándonos humildad y dándonos inteligencia, pero de lo alto. Gracias, Señor, porque podemos esperar en ti. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos, y te rogamos que tú trastornes todos aquellos planes maquiavélicos que aquellas personas, Señor, están interesadas en crear un caos en este mundo. Nos encomendamos a ti en el sagrado nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.